21 horas con 6 minutos. Continuamos con más de Cartas sobre la Mesa. Tenemos que hablar acerca de educación, pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de todo ser humano. Algo muy importante, saber la calidad de la educación actualmente, 2024. ¿Cómo está? Justamente vamos a hablar acerca de este tema porque en noviembre se va a realizar el Congreso Plurinacional de Educación. Así es, del 11 al 15 de noviembre está programado. Vamos a hablar justamente de esta situación de la educación con Mario Zárate, quien es el director de la carrera de Ciencias de la Educación, rumbo a este Congreso. Director, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. La situación, para empezar, por supuesto, tenemos que hablar acerca de la situación de la educación, la calidad de educación este 2024. Desde su perspectiva, director, ¿cómo la ve? Bueno, hay datos que revelan que lamentablemente la calidad educativa en nuestro país es bastante deplorable. Nos dicen estos datos de que el 24% apenas de los bachilleres entiende lo que lee. Y en cuanto a lógica matemática estamos en igual o peor situación. Entonces, ciertamente hay bastante que reflexionar y trabajar sobre este asunto. Bien, ese es el resultado que da, el diagnóstico y el análisis que se da a través de los informes que salen. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que sale o por qué es que los universitarios o los menores, los adolescentes no están captando bien la información? Ahí la pregunta, ¿no?, del por qué, en realidad es multifactorial. Podemos ver varios aspectos que seguramente son motivo de estudio y análisis en la academia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la formación docente, hablamos de la situación socioeconómica de nuestro país, hablamos también de la motivación que tienen nuestros estudiantes a nivel de educación inicial, educación primaria, inclusive educación universitaria, ¿verdad? Entonces, son varios factores que confluyen de tal manera que tengamos estos resultados que tenemos, ¿verdad? Motivación, algo fundamental que usted menciona, porque evidentemente, lo decíamos, este pilar de hecho es el crecimiento y desarrollo de toda persona y necesitamos una motivación, pero ¿no se está dando el ejemplo necesario? O sea, ¿compete mucho a los maestros? Pienso que sí, un poco haciendo referencia al primer punto de lo que es la formación docente, creo que hay que cualificar de mejor manera. Nosotros como carrera de Ciencias de la Educación pertenecemos al proyecto ACE, que está financiada por la Unión Europea. Y esto nos ha dado la posibilidad de hacer una mirada a nivel de Latinoamérica, qué es lo que está sucediendo en cuanto a formación de maestros. Y nos dimos cuenta que solamente Bolivia y Honduras tienen el sistema de normales. La mayoría de los países han invertido recursos y dedicado su esfuerzo en lo que es la formación docente en las universidades. En nuestro país lamentablemente existe esta odiosa división entre los que estudian ciencias de la educación y entre los que van a las normales. Y ahí hay un divorcio enorme, ¿no? Esa distancia ciertamente se ve también en nuestra realidad en cuanto a lo que es la misma formación que tienen los maestros, a diferencia de la formación que reciben los cientistas en educación. ¿Y por qué esa separación? Básicamente porque hay ahí tal vez hay que puntualizar de que hay sindicatos de maestros que protegen su gremio, que no permiten que los profesionales de ciencias de la educación y mucho menos de las otras áreas puedan ingresar al sistema educativo. Ahora, me hablaba de la inversión. ¿No se invierte en educación en el país? Entendemos que la inversión en cuanto a recursos económicos es importante. No vamos a negar que no se lo ha hecho. Podemos destacar los aspectos relevantes, ¿no?, en nuestra educación. Por ejemplo, el hecho de trabajar en función a la alfabetización de las personas. Incluso hay el dato de que tenemos el 95% ya han logrado la alfabetización o la inversión en la infraestructura que se ha logrado en los diferentes municipios, pero también es importante, pienso, que se tiene que hacer mucho más que esto, porque como muy bien lo apuntabas, es el pilar fundamental de la sociedad. La educación es el eje del desarrollo, ¿verdad? Así es. Formación para los docentes y los maestros. ¿Cómo debe ser llevada esta formación? ¿Qué debe tener?
Bueno, debemos partir de un modelo educativo que apunte a mejorar la formación tanto inicial como la formación continua de los maestros, de tal manera que incide en la calidad educativa que reciben niñas, niños, adolescentes de nuestro país. Me imagino que eso también conlleva la actualización en cuanto a la tecnología. Exactamente. Bueno, el panorama actual, el momento histórico que vive nuestro país es bastante interesante. A diferencia del modelo educativo sociocomunitario y productivo, este momento es, desde mi punto de vista, bastante interesante por la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, por ejemplo, y la misma coyuntura en la que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, estos aspectos debería brindarnos elementos para construir un nuevo modelo educativo. ¿El modelo educativo actual no se rige tal vez a lo que se está buscando para una educación muy eficaz a nivel de otros países? Para su momento, el modelo educativo sociocomunitario respondía pues, a las necesidades, a las problemáticas y las expectativas que se tenía en ese momento. Pero después de la pandemia, el panorama ha cambiado radicalmente. Nuestros adolescentes ya están enganchados a la tecnología y obviamente la educación en ese aspecto está rezagada. Perfecto. Lo decíamos, es muy importante entrar a este tipo de contexto para recién ingresar a este congreso que se va a realizar en noviembre, del 11 al 15, de hecho, de noviembre, que se va a realizar de esta gestión 2024, porque sí, evidentemente, se va a puntualizar y se va tal vez algunas propuestas y modificaciones dentro de la 070, tal vez, que ha sido olvidada tal vez por ese tiempo, después de la pandemia que ha ido en decadencia justamente la educación. Se tiene ya ejes temáticos, me mencionaba detrás de cámaras, para poder abordar. ¿Cuáles son esos ejes dentro de este Congreso? Sí, tenemos una convocatoria para el Congreso Plurinacional de Educación del 2024. El 4 de junio ha sido lanzada esta convocatoria y nos mencionan 5 ejes temáticos. El primero, por ejemplo, habla del diagnóstico de la educación en Bolivia. El segundo es la formación de maestras y maestros. El tercero es el currículum y logros del sistema educativo plurinacional. El cuarto es gestión educativa con participación social y territorial. Y el quinto es el financiamiento de la educación. Entonces son 5 ejes seguramente que van a permitir analizar, problematizar y por supuesto delinear políticas educativas para el futuro. Ahora, viendo estos 5 ejes, desde su perspectiva, director, usted con la experiencia que tiene también de la educación, es pilar, algo fundamental, ¿es también para poder ser abordados dentro de este Congreso o tendremos que añadir otros ejes? En base a estos ejes propuestos, considero que se tendría que añadir, por ejemplo, el tema del currículum basado en las tecnologías de la información y comunicación. ¿No se va a hablar de tecnología dentro de estos ejes? No está. Entiendo que revisando con cuidado el temario no menciona aquello, ¿no? Vale. Estamos así. Claro, y de hecho tendría que implementarse la misma actualización, tanto en unidades educativas como también en las universidades. Ahora, dentro de estos 5 ejes que nosotros vemos y ya mencionados que van a ser tratados en este Congreso como tal, de esos, ¿cuál podemos resaltar y que es muy importante darle énfasis? Para nosotros el tema de la formación de maestras y maestros es fundamental. Desde la carrera de Ciencias de la Educación le damos bastante énfasis considerando de que es un aspecto clave que podría ayudar a mejorar la calidad educativa en nuestro país. ¿Y cuáles serían esas propuestas puntualizadas, dirigidas para que justamente no sea en vano esta reunión? Estamos hablando 11, 12, 13, 14, 15, estamos hablando de varios días que van a ser tratados, se van a reunir a nivel nacional, de diferentes departamentos van a ir a este Congreso y tendría que ser algo muy productivo. Y dentro de ello, ¿cuáles serían aquellas propuestas que deberían ser llevadas? Y ¿cómo lo dirían, no? Tal vez directamente al grano, como lo dirían vulgarmente, ¿no? Claro. Con el modelo educativo sociocomunitario productivo se hablaba de la revolución educativa, pero muchos no perciben esa revolución educativa. A ver, con respecto al punto que le he mencionado, ¿qué es lo que se propondría? Básicamente que el sistema de formación de maestros pase al sistema universitario boliviano, de tal manera que se cualifique.
Porque actualmente, si bien los maestros tienen un título de licenciatura, también tienen el título de maestría y de doctorado, pero no se ve la incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, se siguen con las mismas prácticas que, bueno, se las practicaba en los años 80 o 90. Claro. Entonces, no ha habido una mejora sustancial en cuanto a práctica docente se refiere, por ejemplo. Vaya, y eso conllevaría desde el maestro. Claro, en cuanto a lo que es la formación de maestros, básicamente desde la formación inicial, porque la formación continua se da de acuerdo a la coyuntura y los elementos que coadyuven al proceso mismo de ese momento histórico que está viviendo la educación. ¿Quién daría esa formación? Como te decía, básicamente se daría desde el ámbito universitario. Desde el ámbito universitario. Pero ahí también entraría un trabajo en equipo y también la voluntad propia de las personas o maestros y docentes que quieran actualizarse también. Ahí está la clave. Tú mencionabas una palabra muy importante, voluntad, ¿no? Por más que se mencione con la revolución a la quinta potencia, si no hay voluntad no se va a poder hacer mucho. Claro. Entonces, si vamos a hablar de una nueva reforma educativa, debe haber fundamentalmente voluntad de todos los actores educativos. Hablamos no solamente de los maestros, hablamos de los padres de familia, hablamos de las instituciones formadoras de recursos humanos, como las carreras de ciencias de la educación o las facultades de ciencias de la educación. Pero por supuesto también hablamos de la sociedad, ¿no? Que está organizada en sindicatos, en centros, ¿no? Que también trabajan el ámbito educativo. Ahora, ¿cómo debería trabajar, y resalto, los padres de familia, los estudiantes? Porque si bien se lleva el equipo correspondiente de todos los actores, quienes imparten ese conocimiento para los estudiantes, también ellos tienen que saber adquirir. Usted lo decía al principio, vemos una educación deplorable donde los estudiantes no están asumiendo la información o entendiendo, reflexionando la misma, que es ahora más complicado, ¿verdad? Con el celular y demás. Sabemos que por análisis científicos, diagnósticos, va matando neuronas también, entonces eso complica bastante. Entonces aquí es un trabajo tanto maestros como también estudiantes y padres de familia. Efectivamente, es una tarea mancomunada en donde los roles y las funciones estén bastante bien delimitadas de tal manera que no existe invasión de tareas, ¿no? Porque en realidad los maestros cumplen una tarea específica en función a la formación que han recibido para su profesión, pero eso no significa que los papás no puedan coadyuvar en ese proceso, porque son un aspecto importante en cuanto al apoyo y contención emocional que tienen para con sus hijas e hijos. Pero por supuesto la sociedad también tiene el aspecto fundamental como es la red social que le da seguridad, apoyo a la niña y al niño que está en proceso de aprendizaje. ¿Y cómo debe ser ese trabajo en conjunto? Básicamente delineando los roles y las funciones que tiene cada uno de los actores del proceso educativo. Ahora bien se mencionaba que dentro de este congreso se va a tocar el punto muy importante, de hecho, el 070. ¿Qué dice específicamente esta ley de Abelino Siñani y qué cosas deberían ser modificadas? Es interesante en la propuesta porque se habla de una educación intercultural, se habla de una educación científica, se habla de una educación inclusiva. Y volviendo a lo anterior, la palabra clave, voluntad. Si no hay la voluntad de llevar a cabo esta educación inclusiva, intercultural y por supuesto una educación revolucionaria, no se va a poder lograr nada. Entonces esto consta también de valores personales. Exacto, de valores, principios que se tienen que fortalecer en la escuela, lo que se ha trabajado en el ámbito familiar. Ahora, esta convocatoria es para unidades educativas, públicas, privadas, universidades públicas, privadas también. Sabemos que por el momento no se llegó la invitación correspondiente. Estamos a meses nada más de poder llevar a cabo este congreso rumbo a el mes de noviembre, del 11 al 15. Pero en caso de que sí, evidentemente, llegue la invitación a la carrera de Ciencias de la Educación, ¿cuáles serían esas propuestas que van a ser mencionadas por parte de la UNSA? Muy bien, nosotros ya hemos trabajado desde el 2022 actividades puntuales con respecto a lo que podría ser
un nuevo modelo educativo. Precisamente hemos ido trabajando en lo que es la filosofía de la educación, delineando qué tipo de ser humano queremos para nuestro país. En ese sentido, se ha trabajado en coordinación con la vicepresidencia en sendos conversatorios del que se tiene un documento y que se piensa presentar al Congreso Nacional de Educación. Lo mismo hemos hecho con el Instituto de Estudios Bolivianos. Se ha trabajado también en lo que es la parte preliminar de la evaluación de cómo está la educación y se tiene también un documento de este conversatorio que se ha tenido. Perfecto. Y bueno, seguramente estas y entre otras propuestas van a irse trabajando durante estos meses rumbo a este mes de noviembre. Así es, en la carrera también tenemos comisiones conformadas que están trabajando en función a los ejes temáticos para también ya aterrizar en un documento que pueda servir como insumo para este Congreso Educativo. Como mencionabas muy bien, no nos ha llegado la invitación, si bien en la convocatoria se alude a universidades estatales privadas, pero no ha habido aquello, pero sin embargo nosotros estamos trabajando en función, siempre en función al bien común, ¿no? Que es la educación y que tiene repercusión a nivel mundial. Claro, sí, eso es muy importante. Me hablaba acerca de esta formación del ser humano, ¿de qué conlleva? ¿Qué quiso decir justamente con esa formación del ser humano? ¿Cómo proyectamos justamente dentro de este documento? Claro, básicamente lo que se ha hecho es delinear qué tipo de ser humano necesitamos para nuestro país. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la coyuntura, ¿no?, actual y hacer una prospección de este ser humano, qué herramientas necesita, qué competencias requiere para enfrentar el futuro y, por supuesto, cuáles son las tareas básicas que debe resolver en el momento actual. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas tareas? Por ejemplo, se habla y se hablaba hasta hace poco todavía del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y que es muy importante también trabajar lo que es estrategias para la comprensión de la lectura y, por supuesto, trabajar lo que es la escritura, porque finalmente son aspectos o competencias básicas que hacen al desarrollo y potenciamiento de las personas. Para llegar a una buena comprensión, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo se debería trabajar con el estudiante? Bueno, básicamente es un proceso que requiere la atención y, por supuesto, la motivación del estudiante, que básicamente también depende de factores del proceso mismo de enseñanza y del apoyo familiar, ¿no? De tal manera que el estudiante quiera seguir leyendo. Es importante que en este momento, por ejemplo, mientras papás, mamás nos están viendo después del programa tal vez, que le lean a las niñas y a los niños los textos que tienen en casa, ¿no? O que él mismo esté revisando, repasando o escribiendo. Y los niños por imitación también van a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero si en casa no se lee, si en el colegio o en la escuela no se prioriza la lectura, la escritura, difícilmente los niños también van a querer hacer aquello que no se hace, ¿verdad? Claro, los padres de familia de hecho son el reflejo y el ejemplo de los niños y ellos tienen que de hecho dar esa iniciativa correspondiente. Director, el tiempo es corto, usted sabe, pero es un tema muy amplio que hay que abordar y seguramente vamos a tenerlo en otras oportunidades para poder seguir hablando acerca de la educación. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias por recordarse de la carrera de Ciencias de la Educación y estamos para servirles, pues.